La maldición del más fuerte es uno de los planteamientos más recurrentes del mundo del anime y el manga. La cupiste del poder, el ser que es absurdamente dotado, que con su sola presencia puede inclinar la balanza del mundo entero. Prácticamente todos los grandes animes tienen un personaje así, y muchas veces ese personaje representa la meta del protagonista, que normalmente comienza siendo el más débil, el más inútil, el que no tiene absolutamente nada a su favor, y poco a poco va ascendiendo hasta convertirse en el más fuerte. Casi siempre la historia es esa, y realmente no miento. En Dragon Ball, Goku, aunque es un prodigio para los estándares terrestres, nació siendo un guerrero de clase baja dentro de la sociedad Saiyajin. De hecho, en su nacimiento fue considerado prácticamente insignificante, y ahora, décadas después, ese mismo niño es uno de los guerreros más poderosos del multiverso, dominando una doctrina divina como el Ultra Instinto, que incluso le permite enfrentarse a seres que son considerados dioses. En Naruto, la historia es todavía más evidente. Él comienza siendo un fracasado, un chico que no destaca en prácticamente nada y que, desesperado por conseguir un mínimo de reconocimiento, terminó comportándose como un payaso con tal de llamar la atención. Pero aquel niño que nadie tomaba en serio terminó convirtiéndose en Hokage y en el shinobi más poderoso de la historia, capaz de utilizar el poder de los 9 Biju legendarios y enfrentarse a amenazas que podían poner en peligro el mundo entero. Y la lista sigue y sigue, porque este es probablemente el modelo por excelencia, el cliché de todos los clichés. El protagonista comienza abajo, todos lo subestiman, recibe una paliza, entrena, supera sus límites, recibe otra paliza, vuelve a entrenar y finalmente termina convertido en el número uno. Y siendo honestos, eso nos encanta, porque todos disfrutamos viendo al débil, al fracasado, al que empezó sin absolutamente nada a superar sus propios límites hasta demostrar que puede convertirse en alguien extraordinario. Pero, porque siempre hay un pero, también existen historias que toman exactamente ese mismo concepto y deciden darle la vuelta por completo. Historias donde convertirse en el más fuerte no es el premio, no es la meta, no es el sueño que todos quieren alcanzar, es una maldición. Danos unos 10 segundos. Pero... Tranquilízate. Yo soy el más fuerte. Ese es Gojo, quien encarna perfectamente lo que significa ser el más fuerte, como demuestra que más que un beneficio, ser el número uno es la sentencia más cruel de todas. Él nació siendo alguien especial, no simplemente talentoso, sino absurdamente superior al resto. Poseía los 6 ojos y el infinito, una combinación que lo convirtió en una anomalía dentro del mundo de Jujutsu. Desde muy joven, su existencia alteró el equilibrio del mundo, y ahí empezó su tragedia. Porque cuando eres tan poderoso que prácticamente nadie puede enfrentarte, dejas de ser visto como una persona y empiezas a ser visto como un arma. Para los altos mandos del mundo de Jujutsu, Gojo no era simplemente Satoru Gojo, era el más fuerte. Era el arma definitiva que podían utilizar cuando aparecía una amenaza demasiado grande. Si había un problema, Gojo podía solucionarlo. Si aparecía una maldición peligrosa, Gojo podía eliminarla. Si había un enemigo imposible de derrotar, Gojo era enviado al campo de batalla. Y eso generó una contradicción brutal. Todos confiaban en Gojo porque era el más fuerte, pero precisamente por ser el más fuerte nadie se preocupaba realmente por Gojo, porque ¿quién protege al que protege a todos? Y ahí entra Suguro Geto. Él fue probablemente la persona más cerca que estuvo de entender al verdadero Gojo. Durante su juventud, ambos eran inseparables. Eran dos grandes talentos de su generación, una pareja prácticamente perfecta. Gojo tenía un poder monstruoso y Geto poseía una técnica igualmente extraordinaria, pero lo importante no era su fuerza, era que Gojo tenía a alguien a su lado. Por eso la famosa idea de que eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo o eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte. Eso funciona también para entender esa tragedia. Durante aquella época, Gojo todavía podía ser simplemente Satoru. Podía bromear, podía comportarse como un idiota, podía presumir, podía discutir con Geto, podía ser solo un adolescente. Pero entonces ocurrió la misión de Rico a Manai y todo comenzó a romperse. Gojo experimentó la muerte, el fracaso y posteriormente su despertar definitivo. Cuando consiguió dominar realmente su técnica y regresó convertido en alguien prácticamente intocable, ocurrió algo simbólico. Gojo se convirtió en el más fuerte, pero mientras Gojo ascendía hasta la cima, Geto comenzó a caer. Y aquí está una de las partes más dolorosas de su relación. Geto quería continuar caminando junto a Gojo. El problema era que ya no podía seguirle ritmo, no físicamente, sino mentalmente. Mientras Gojo se hacía cada vez más poderoso, Geto empezó a cuestionar el sentido de todo aquello. ¿Por qué los hechiceros tenían que arriesgar sus vidas? ¿Por qué debían morir protegiendo a personas que ni siquiera sabían que existían?
porque ellos debían cargar con las consecuencias de las maldiciones creadas por la gente normal. Geto comenzó a quebrarse y Goyo, a pesar de ser el más fuerte, no pudo detenerlo, porque esa es otra de las ironías de su personaje. Goyo podía derrotar prácticamente a cualquier enemigo del mundo, pero no podía salvar a su mejor amigo. Geto terminó abandonando el camino de los hechiceros y convirtiéndose en enemigo de la sociedad que ambos habían intentado proteger, y Goyo tuvo que enfrentarse a él, no porque quisiera, sino porque era el más fuerte. Ese momento define perfectamente la maldición de Goyo, porque cuando eres el más fuerte, incluso las personas que amas pueden terminar convirtiéndose en problemas que esperan que tú, solo tú, puedas resolver. Y después de perder a Geto, Goyo siguió adelante, pero ya no era el mismo. Felicidades. Rompiste la maldición. ¿Quién es? Soy su muy apuesto profe Satoru Gojo. Por eso cuando finalmente se convirtió en profesor, intentó hacer algo diferente con sus alumnos. Goyo entiende que no quiere repetir su propia historia, no quiere crear otra generación de hechiceros que dependan exclusivamente de una sola persona. Quiere formar personas capaces de superar el sistema y especialmente Yuji Itadori y Yuto Koksu. Goyo encuentra en ellos lo que podría haber perdido, personas que podían verlo como Satoru, no solamente como el más fuerte. Yuji podía bromear con él, discutir con él y tratarlo como a una persona normal. Yuta, por su parte, entendía mejor que mucho lo que significaba cargar con un poder monstruoso y con las expectativas de los demás. Ellos no necesitaban simplemente al arma más poderosa, ellos necesitaban a Goyo, a su profesor Goyo, y Goyo necesitaba más de ellos de lo que probablemente quería admitir, porque detrás de las gafas, de las bromas y de esa arrogancia exagerada que había mostrado, llevaba años cargando con una responsabilidad que prácticamente nadie podía compartir. Y entonces llega Sukuna y vuelve a aparecer la maldición. Goyo entra en esa batalla prácticamente como la última esperanza de todos. El mundo entero esperaba que el más fuerte ganara. Y cuando Goyo muere, la tragedia no está únicamente en que haya perdido, está en lo que representa su muerte. Durante su vida, Goyo fue tratado como alguien que debía proteger a todos, como si ser el más fuerte significara que podía soportarlo todo, pero no. Goyo también estaba solo. Geto se perdió mucho antes de que Goyo pudiera salvarlo. Los adultos nunca pudieron comprender realmente su carga. Los altos mandos lo utilizaron como una herramienta y aunque tenía alumnos que lo amaban, que lo querían profundamente, ellos apenas estaban empezando a comprender el peso que Goyo había cargado durante tantos años. Por eso su relación con Yuji y Yuta resulta tan importante. Ellos representan perfectamente aquello que Goyo quería construir, una generación donde nadie tuviera que estar en la cima, sino que todos pudieran caminar al lado del otro. Goyo no quería ser simplemente el creador de los hechiceros más fuertes, quería crear personas que pudieran estar juntas, pero al final esa es la verdadera tragedia del más fuerte. Puedes llegar tan alto que nadie pueda alcanzarte, pero también puedes llegar tan alto que nadie pueda acompañarte. Y Goyo pasó toda su vida intentando solucionar ese problema. Primero tuvo a Geto, pero lo perdió. Después intentó crear una nueva generación. Y cuando finalmente llegó su momento, el más importante, fueron sus alumnos quienes tuvieron que recoger lo que quedaba de él y continuar avanzando. Goyo consiguió ser aquello que todos admiraban. Se volvió el más fuerte. Pero lo que realmente quería era dejar de ser solamente eso. Quería ser un profesor, un amigo, un compañero, una persona, y quizás esa es la parte más cruel de la historia. El mundo nunca necesitó a Satoru Gojo, el mundo necesitó al más fuerte, y durante demasiado tiempo él permitió que ambas cosas parecieran ser la misma. Jujutsu Kaisen es el manga que mejor usa ese concepto porque después de Gojo, ese peso pasó a sus últimos estudiantes y cada uno tomó un camino diferente. Ya en la secuela de Jujutsu Kaisen, es decir, Módulo, termina cerrando de esa manera bastante cruel la idea de la maldición del más fuerte, porque Yuta e Itadori toman caminos completamente distintos. Yuta, después de toda una vida cargando con poderes, responsabilidades y pérdidas, finalmente consigue algo que Gojo nunca pudo tener del todo, una vida normal. Se enamora, se casa, forma una familia y termina muriendo de viejo junto a sus nietos, después de haber vivido una vida larga y feliz junto a la persona que amaba. Itadori, en cambio, hereda precisamente aquello de lo que Gojo quería proteger a sus alumnos, el peso del más fuerte. Yuji continúa adelante, pero ahora es él quien carga con la responsabilidad de proteger a los demás, y cuanto más poderoso se vuelve, más difícil resulta encontrar a alguien que pueda caminar a su lado. Al final, parece condenado a repetir la historia de Gojo, convertirse en alguien capaz de salvar a todos, pero sin nadie que pueda salvarlo a él. Y ahí está la verdadera tragedia. Yuta heredó el legado de Gojo, pero consiguió escapar de su maldición. Itadori
heredó el poder de Goyo y también su soledad, porque al final ser el más fuerte nunca fue realmente el problema era tener que serlo solo. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver mi contenido. Si les gustó, por favor no olviden comentarlo, suscribirse y compartirlo con sus amigos porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más cargar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.